Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que vamos a hablar de todos los contagios de sarampión. ¿Qué está pasando en nuestro país? Ya que México se enfrenta a un brote activo de sarampión que ha encendido todas las alertas sanitarias en las 32 entidades del país. Ante este incremento de contagios y de funciones, por supuesto, la Secretaría de Salud reforzó la estrategia de vacunación, incluida la aplicación de la llamada dosis cero, con el objetivo de contener la propagación de este virus. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Roxana Trejo González. Ella es especialista en pandemias y experta en salud pública, epidemiología y prevención, así como control de infecciones, gerente de epidemiología del Centro Médico ABC. Gracias, querida Rox, nuevamente para hablar de este tema que hay mucha gente preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué inició nuevamente este brote? Se identifica que fue pues ya, o sea, hace poco, en el febrero del 2025, si no me equivoco, en Chihuahua, donde esta es una parte significativa también de todos los contagios. Así que bienvenida. Gracias, Etel, gracias por la invitación. Estamos para servirte. Muchas gracias. A ver, el sarampión, cuéntame cómo estaba antes y por qué ahora ha encendido todas las alertas sanitarias. Fíjate que empezamos con casos altos en el país en el año pasado, más o menos por agosto. Ya teníamos casos, ¿no? Pero tuvimos como un brote o un punteo en este periodo de mediados de año. Tuvimos como una disminución a través del tiempo, finalizando en diciembre con menos casos y repunteamos a partir de este principio de año. Y bueno, hoy estamos otra vez con casos altos, todavía no como en nivel de agosto del año pasado, pero sí estamos en una situación importante de casos confirmados. Por supuesto, esto nos pone en riesgo porque los casos confirmados son casos que cada uno puede hacer una transmisión a Sí. 16 o 18 personas. ¿Cómo se transmite el sarampión? ¿Cuál es la forma de contagio? La transmisión tiene que ver con la vía aérea, tiene que ver con las personas que están enfermas, tosen o estornudan o platican, como yo ahorita que estoy Sí. platicando. Si estuviese enferma, esos virus se mantienen porque tienen un bajo peso. Entonces se pueden mantener como un bioaerosol Como en el medio volando. ambiente. Ujú. Y si yo me voy y dejo este medio ambiente y en 2 horas viene otra persona, se puede contagiar. La vía de entrada es esta, no nariz y boca. Y por Sí. supuesto las manos, que llegamos a tocar superficies y luego nos tocamos las mucosas. Esa es la vía de entrada. Un poco también como todo lo que hemos vivido anteriormente, la vía de entrada, pues la vía aérea y cómo podemos reforzar el uso de cubrebocas. Nos sirve, bueno, que yo creo que para todas las infecciones, el lavado de manos y el estornudo en la parte interna de nuestro codo, cosas así, lo que ya hemos aprendido a través de tantos años ya. Sí, yo creo que desde el tema de influenza, ¿no? Fue algo que se Sí, reforzó y pues con COVID fue mucho mayor. Aquí lo importante en sarampión tiene que ver con esta baja cobertura de vacunación de la y por vacunación. supuesto las medidas preventivas cuando ya estás enfermo, pues tiene que ver con aislamiento, ¿no? Con protegerte que cures porque no hay tratamiento. Hay que ver nada más el tema de síntomas, pero lo más importante hoy, Etel, es que las personas que no recuerden si se vacunaron, los pequeñitos que se saltaron alguna dosis, los Sí. papás que observan que saltaron, hay que acudir a vacunar porque ese es el medio propicio para disminuir la transmisión. Empezamos con esto que decíamos, la vacunación cero. O sea, si no me acuerdo, no sé si mis papás me vacunaron, no tengo la menor idea, pero es preferible otro esquema de vacunación. Sí, es preferible, ¿eh? Yo creo que la vacuna, para sarampión es importante y como tú acabas de decir, hay gente que no se acuerda y la gente que no se acuerda, vacúnese, ¿no? No se acuerda, vacúnese. Sí. Fue de pequeño, vacúnese. Hasta, sí, porque al final si no logramos esta cobertura, hoy estamos en riesgo, por supuesto, de transmisión, pero es importante porque podemos perder pues este proceso que se lleva a cabo a nivel internacional de estar libres de sarampión. Por supuesto, no estamos libres de sarampión, pero sí podemos controlarlo, pero sí necesitamos la participación de la población. Sí, entiendo que también la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está convocando a México y también a Estados Unidos para hacer una revisión de cómo está cada país en relación al tema del sarampión, que es lo que Sí. pues, tratamos de que se realice, ¿no? Pero necesitamos enfocarnos en la vacunación.
Pues sí, porque ¿sabes qué ha pasado? En 2025, por ejemplo, de los países de América, Sí. estamos, por supuesto, en el país más alto en relación a este tema, junto con Canadá y en Estados Unidos. Y creo que, por ejemplo, en miras de que vamos a tener el Mundial en México, pues es importante Sí. estar protegidos porque va a venir gente seguramente de Canadá, seguramente de Estados Unidos. Y si ya estamos hoy en un brote, pues no queremos tener más casos. Entonces es Ujú, importante estar protegidos. Creo que tenemos buen tiempo. Este fin de semana, las personas que no se han vacunado, es importante que lo hagan. Y es importante, de lo que tú preguntabas, si alguien empieza con sintomatología, pues hay ujú. que acudir a tu profesional para que diagnostique correctamente qué es lo que puedas tener como enfermedad infecciosa, ¿no? Que eso es parte de lo que te quiero preguntar, querida doctora, es cómo se ve un sarampión, porque hay una cuestión de sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente, aunque sea sutil? Fíjate que bueno, el cuadro al inicio, Etel, normalmente aparece después de 10 días o 14 de haber estado expuesto con alguien Sí. enfermo, o sea, no es inmediato. Y entre los síntomas son muy parecidos a otros: fiebre, tos seca, goteo de nariz, puede haber dolor de garganta, ojos con conjuntivitis, Ujú, pero la característica importante después de este periodo de síntomas de este tipo, que es muy parecido a otros, es este tema del salpullido que ocurre en la piel, ¿no? sí. Es ahí donde tenemos que acudir. Normalmente este salpullido le inicia en cara, cuello, después pasa a miembros y a tórax y al final pues llega a las piernas, ¿no? O sea, empieza poco a poco, va de arriba hacia abajo, podríamos decirlo, Así es, pero cefalocaudal. previamente a la fecha del contagio empieza con alteraciones de, pues, moquito, resequedad, tos, conjuntivitis, que son estos ojos rojos, como si estuvieran con alergia, y es importante acudir a su médico. Estamos hablando del sarampión, un brote que tenemos en México, y vamos a una pausa y vamos a regresar con más información, así que esté pendiente. Queridos amigos, les recuerdo que estamos a través también de las redes sociales, Imagen Multicast, y en YouTube, y bueno, en redes sociales personales, Etel Soriano en TikTok, Instagram, Facebook, donde siempre estamos compartiendo temas muy relevantes en torno a la salud y el bienestar, incluyendo este programa que lo vamos a compartir. Así que amigos, vamos a una pausa y regresamos. Ronchitas, le puedo poner así, que la gente no sé si, no sé, como claramente así, empiezan en la cara y se van bajando. ¿Y qué debemos de hacer? Cubrirnos, salir, despejar el área, que nadie esté con nosotros, y cómo recibimos un tratamiento y cuál sería el tratamiento. Bueno, primero, cuando uno empieza con el cuadro, como decíamos, lo más importante es que el especialista lo confirme. Si esto ya ocurre, hay que tener un control clínico, que significa que lo que queremos es que mejore la persona que está enferma, y es importante que se mantenga en casa, que esté bien alimentada, bien hidratada, en aislamiento porque tiene un nivel de contagio alto para la misma familia o si sale para las personas que pueda estar conviviendo. Y no existe un tratamiento como tal. El tratamiento tiene que ver a los síntomas y los signos que tenga. Si tiene fiebre, tendríamos que estar controlando la fiebre. Si tiene rinorrea, también, ¿no? No tenemos un tratamiento específico. O sea, es sintomático nada más, no es algo Exacto, es que, solo sintomático. sí. ¿Qué lo causa? ¿Qué es lo que causa el sarampión? Al final, lo que puede causar es primero llega a todo el cuerpo, o sea, antes de que tenga signos y síntomas, el Sí. virus cuando entra nuestro cuerpo se establece en todos los órganos y empieza un proceso de inflamación. Empieza un proceso de inflamación que al final termina con este tema de vías respiratorias, pero también podemos tener algunas otras complicaciones. Puede incluir diarrea y vómitos, podemos tener infección del oído. Podemos llegar a tener bronquitis o laringitis, neumonía en algunos casos y encefalitis. Es un tema no Ay, eso solo sí de vías está. respiratorias y de Ujú. piel, no, es un tema sistémico, o sea, va a todos los órganos del cuerpo y todo depende de cómo esté en ese momento la persona en su inmunidad, ¿no? Si estamos hablando de pequeñitos, tienen más riesgo; si estamos hablando de personas de mayor edad, es mayor riesgo porque el sistema inmunológico está debilitado.
pero también neta las personas que no son de estos extremos, pero que están en medio, que son diabéticos o hipertensos o tienen un problema, por ejemplo, de cáncer, pues están en riesgo también de tener complicaciones. Entonces, es importante detectarlos, como decías tú, aislarlos, que la persona mejore clínicamente y posteriormente puede regresar a su vida cotidiana y así controlamos el tema de transmisión. Dime una cosa, al ser un virus, ¿hay algún antiviral o es únicamente sintomático? O sea, fiebre y estas molestias. ¿Qué podemos hacer para la comezón? Si es que da comezón, estas pequeñas ronchas en el cuerpo. ¿Hay algo que se pueda hacer como el virus de la influenza, que te tomas algún antiviral en el virus del sarampión? No tenemos uno específico de tratamiento para él, pero por supuesto hay antivirales que pueden funcionar. Recordemos que no podemos cortar el ciclo del virus y podemos hacer que disminuya su ciclo, pero tiene un proceso. El sarampión, tenemos que controlar más, como tú decías, el tema de si tienes comezón en la piel. No hay productos específicos para los pequeños. ¿Por qué? Porque si se rascan también podemos infectar la piel y después puede llegar a un tema bacteriano. Entonces sí es importante tener mucho control en el tema sintomático para evitar todos esos síntomas que puedan traer algunas otras consecuencias, ¿no? Producto de las lesiones que, por ejemplo, hay en la piel. Ok, edades, me decías que ya ahorita, si no te acuerdas, pues vacúnate, la vacuna cero, ¿no? Esta zona cero, si no nos acordamos, si no tenemos la información, es mejor vacunarnos. ¿Desde qué edad podemos vacunarnos? Pues el esquema es desde los 12 meses, es la primera dosis. Después hay una segunda dosis que es a los 6 años o cuando entran a la primaria los pequeños. Pero si por alguna razón algún pequeño no recibió la segunda dosis, hay que aplicar la siguiente. Y si no tuvo ninguna dosis, pues tendríamos que iniciar, ¿no? Con dos dosis específicamente. O sea, los que ya tienen a los 12 meses hay que aplicar otra a los 6 años. Si no ocurre esto, hay que aplicar una más, pero si no recibió ninguna, tendrían que ser sus dos dosis con un intervalo de 4 semanas entre cada una. Y los adultos que no nos recordamos, los papás Ujú. no se acuerdan tampoco, a veces ya perdiste la cartilla, pues hay que administrar la vacuna, ¿no? El gobierno de México está vacunando hoy hasta los 50 años de edad. Están en los centros de salud. También existe de manera privada, hay escasez en manera privada y la misma vacuna que es privada la tiene el gobierno o al revés, Sí. los privados tenemos la misma vacuna que el gobierno. Entonces podemos acudir a los centros de salud o con tu médico de preferencia para que podamos hacer ese refuerzo de la vacuna. Sí, es que pensamos en sarampión y pensamos en una infección de la infancia, ¿no? O sea, como de niños, pero ahora también ya estamos viendo casos en personas pues un poco más grandes, ¿no? Claro, una persona, adultas jóvenes, ¿no? Y ese es un tema importante porque el cuadro puede ser un poco más exacerbado en estas personas. Por eso es importante protegernos con la vacunación. Y la vacuna, recordemos, si alguien tiene contacto con una persona que tuvo sarampión o tiene sarampión hoy, tendríamos que revisar si estamos protegidos y aprovechar la oportunidad para vacunarnos. Por supuesto, la vacuna necesita 2 semanas para generar inmunidad. Por eso es Ok. importante no esperarnos, por ejemplo, a que llegue el mundial. Vacunémonos hoy y hagamos esta medida preventiva en pro de nuestro país. Dentro de todos los casos que se han presentado, doctora Roxana, ¿cuál es el grupo etario más importante? De todos los casos, fíjate que lo más importante son personas que no se han vacunado. Esa Ah, es sí. la población más importante, que no se vacunó y porque la vacuna protege en un alto porcentaje, es muy eficiente la vacuna. Y de edades, podríamos decir, adultos, jóvenes, niños. Fíjate que de edades tenemos los grupos más altos, tienen que ver con 0 a 4 años de edad, después Ujú. disminuimos y después tenemos un pico de 25 a 29 años de edad y después de los 50 hemos tenido menos casos. Anda, entonces por eso el tema de los adultos mayores no es tan relevante, que ahorita vamos a una pausa y nos platicas el por qué. Así que, queridos Claro que sí. amigos, vamos rápidamente a un corte y volvemos con más información sobre este brote de sarampión que tenemos en nuestro país. Volvemos. Estoy platicando con la doctora Roxana Trefo González, experta en epidemiología y prevención y control de infecciones, acerca de este brote que hubo de sarampión. Y estábamos comentando, querida doctora Roxana, acerca de los adultos mayores.
decías que la vacunación está indicada hasta los 50, ¿por qué los adultos mayores no? Y después sí me gustaría hablar de todas estas, suena fuerte decirlo, ¿no? Pero 26 fallecimientos que han habido de función, estamos hablando del periodo del 2025 a este año, que la mayoría han sido en Chihuahua. O sea, de estos 26, 21 casos son en Chihuahua, ¿no? Donde se concentra la mayor carga acumulada. También el número de defunciones, ¿no? 4,493 casos en Chihuahua y 21 defunciones. Sí, fíjate que este es un tema muy interesante porque hasta el corte que se tiene en la primera semana de enero hubo un total de 6,200 casos en promedio de Ujú. sarampión. Hubo un repunteo que en un solo día se habían reportado 53 casos, hablando No, de este año, pero hablando del 2025. Pues uno es la distribución de los casos, ¿no? Y observamos que la distribución de los casos tiene que ver con entidades como Chihuahua, en donde sí, Chihuahua tenía un grupo, no puedo decir tenía, pero en su momento tuvo un grupo vulnerable por su cultura, ¿no? O su de no sociedad o vacunación. sus Sí, usos y costumbres de no vacunarse. Entonces, no vacunar estamos hablando desde los pequeños, ¿no? Donde, por supuesto, hay una población de pequeños que en los menonitas o en este grupo de Chihuahua, no solo menonitas, también jornaleros, no se vacuna y entonces esto provocó pues un impacto fuerte en la incidencia de los casos, ¿no? Y al final pues se tuvo más o menos en Chihuahua 4,485 casos. Y la tasa de letalidad, hablando de lo que decías, pues es una tasa alta de 0,47. Tú sí, misma comentabas estos más de 20 casos enfocados en este estado de en Chihuahua Chihuahua. que tenía que Sí, ver con esta población porque es población que no se expone al tema de inmunidad y esto genera riesgos en los pequeños, ¿no? sí. Hablando de las defunciones. Y sabes que tengo datos de que en el 2026 los repuntes más notorios se observan en Jalisco con 521 casos y Chiapas 200 en este año, ¿no? Y ya se Sí. reportó la primera muerte por sarampión en este 2026 en Michoacán y ya pues es con este acumulado. Yo creo que sí es importante y te preguntaba fuera del aire, doctora, Ujú. que quiénes son los más afectados, porque estamos hablando que la vacunación, según pues, las entidades regulatorias, es hasta los 50 años, pero los más afectados son los pequeñitos, ¿no? Sí, del total de casos, el grupo más vulnerable donde hemos tenido más casos confirmados significa que ya se hizo una Sí. prueba y que salió positiva, estamos de los 0 hasta los 4 años, con un total de mil seiscientos Ay, catorce casos sí. y de 5 a 9 años, pues anda en 698. Si pensamos en la infancia, pues estamos hablando más o menos de un total de 2,600 casos de menores Ujú. de